Psicoflix, episodio 242. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 242, en el que vamos a hablar de las crisis con la terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Guille y Darío. Estaba calculando ahora que van a ser 5 años desde que hemos empezado el podcast. ¿Cómo estás? Ya, 5 años ya. 5 años. Joder. Sí, habrá bueno, gente que sigue escuchándonos desde el principio. Yo le voy a dar un abrazo a toda esa gente. También a los que ya se han cansado, ¿no? Porque a veces nos saturamos de escuchar tanta psicología. O sea, yo creo que esto es, de hecho, un tema que saldrá en el episodio de hoy, ¿no? Pero qué guay, 5 añitos, ¿eh? Ya hablando de todo, a veces de nada y a veces de cosas excesivamente concretas. Bueno, está bien, Jess. ¿Tú crees que... Bueno, no te voy a hacer esta pregunta. No vamos a rumiar hoy. Bueno, Jess, tenemos un temita, ¿no? Es un tema... vamos a hablar de la crisis con la terapia. Pero... Bueno, pero antes de eso, oye, que tenemos que avisar de cosas, espérate. Que tenemos que avisar de lo que estamos haciendo, como siempre. Yo ya iba a entrar en materia ayer. Tenemos un webinar en abierto con Alberto Jimeno el 20 de febrero. Un poco pareado esto, ¿no? Casi. Sí, bueno, tenemos pues un webinar donde hablaremos de la eficacia terapéutica para mejorarla. Es un webinar gratuito. Solo tenéis que ir a psicoflix.com, os suscribís. Y nada, llegará un enlace al directo de ese día. Luego la grabación estará otros 7 días. Y bueno, para la gente que está dentro de la suscripción, estará hasta que dure la suscripción, hasta que se den de baja, ¿no? Que estamos de reformas, siempre estamos de reforma porque estamos intentando daros el mejor servicio. La suscripción tiene ahora una estructura diferente y damos cursos mensuales con una certificación. De manera que, bueno, pues la gente que se suscriba ahora tendrá todos los cursos que se han ido publicando hasta la fecha. Hemos paquetizado las clases, hemos dado una coherencia filosófica y de esta manera pues podréis ir aprovechando también las certificaciones para publicarlas en LinkedIn, una red social que cada vez está más en uso. De hecho, haremos un breve apartado, ¿no?, en este episodio porque nos preguntaban bastante además sobre emprender en psicología y bueno, es algo que toco bastante de cerca en Válidamente, esa comunidad que tengo, ¿no?, de psicólogos emprendedores. Así que lo tocaremos un poquito, ¿no?, para que la gente se quite alguna duda. Y nada, yo creo que ya he soltado la parrafada previa al tema que toca de forma habitual. ¿Cómo estás hoy? pues estoy bien, estoy descansado de lunes. He madrugado, hoy son las 10 ahora mismo, a las 8 ya estaba despierto y estoy pasando un fin de semana bastante tranquilito en casa, que por lo general suelo pasar muchos días fuera de casa con el trabajo y este fin de semana ha sido de descanso, además ha estado lloviendo, así que he estado tranquilito y muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, también he tenido este fin de sí que ha sido un poco más movido a media. He estado viendo a Daniel Fez, el monologuista sí, bueno, es creador de contenido, ¿no?, pero ha hecho un monólogo muy chulo. La verdad que se le notaba con tablas y nada, viendo la lluvia. Era este fin de cuando iba yo a esquiar, pero el mal tiempo o buen tiempo, depende de cómo lo veas, porque está lloviendo, me ha hecho posponer la decisión. Está, bueno, un par de semanitas que a ver si voy. Bueno, todo esto que a mí me gusta hacer énfasis en los fines de semana, ¿no?, porque muchas veces no los tenemos en cuenta dentro del trabajo, ¿no? Y no sé si hablar de compensaciones o hablar de autocuidado, aunque hoy voy a criticar el autocuidado, que yo creo que estamos tendiendo mucho a una perspectiva individualista a veces, ¿no?, inalcanzable. Pero buscamos este equilibrio porque yo no sé tú, cuánto tiempo, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste a un psicólogo o una psicóloga hablar de
pues, yo qué sé, de estar quemada con la terapia? Ostras, pues no recuerdo nunca no haber escuchado eso. Y recuerda, nunca, ¿no? O sea, ostras, yo recuerdo en la carrera, eh, creo que fue a Miguel Ángel Rando, hablar un día sobre, bueno, lo cargante que era esto, ¿no? Que podía ser esto. No siempre es, creo, ¿no? Pero podría llegar a serlo y por eso tenemos que tomar ciertas medidas. Luego, pues en alguno de nuestros eventos, Mimamente Molinero, que seguro que nos está escuchando, le mandamos un abrazo, hablaba también sobre esto, ¿no? Yo a él he escuchado mucho hablar de este tema y entre nosotros lo comentamos. Y cuando yo empecé a ejercer, desde que empecé a ejercer este año hago 10 años desde que me enfrenté a mi primera práctica, Wow. ¿sabes? Sí. No sé si son muchos, son pocos, ¿no? Pero siempre he tenido como eso detrás de la oreja, ¿no? El de llegar a un momento en el que esto me queme. No sé si tú... No sé, pues lo he pensado mucho. Fíjate que de hecho recientemente pues tengo varias personas en mi entorno que han perdido a seres queridos, ¿no? Y entonces pues estaba pensando acerca de la muerte y yo pensaba, ¿no? Poniéndome en perspectiva con mi propia muerte y con mi propia vida y pensaba, si yo me muriese mañana, hoy daría una hora de terapia, aunque sea. Y la respuesta invariablemente era sí, en este Ujú. momento. Y sí que es cierto que ha habido momentos donde sí que me he sentido quemado con la terapia también, ¿no? Y mira que yo llevo pues mucho menos tiempo que tú trabajando, pero quizás el proceso ha sido como muy intenso, ¿no? Desde el En tu principio ha caso ha sido, sido muy, muy intenso, claro. claro, entonces en muy, muy poco tiempo he estado trabajando muchísimo y desde hace como 3 o 4 meses estoy viendo, ¿no? Que eso pues tiene efectos para mí también. Entonces desde el mes pasado, por ejemplo, yo cerré la agenda porque Mm, aceptar más casos suponía más quemazón y mm, suponía descuidar los procesos que tenía presentes, ¿no? Pero hasta que no te pasa, no te das cuenta de que eso está ocurriendo. Porque es como tú mm. decías, ¿no? Al final empiezas a coger más casos, dedicas menos tiempo a otras áreas de tu vida, empiezas a compensar, empiezas a trabajar en momentos donde no tienes que trabajar y al final todo se vuelve trabajo. Y al Sí. final cuando todo se vuelve trabajo, todo depende, toda tu vida depende de una área personal, el resto de áreas quedan descuidadas, Mm. ¿no? No sé si tú te has visto en estas también en algún momento. Sí, estoy pensando, ¿no? Me he visto en diferentes escenarios, ¿no? Pero mientras hablabas pensaba en una idea, ¿no? En la idea de la receptividad que tenemos en determinados contextos, ¿no? Y, hostia, puede ser que el contexto... Ya he dicho una palabrota, ahora voy a tener que poner el episodio explícito y me van a censurar en Spotify. No, no creo que eso pase. El contexto, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y no es lo mismo empezar a dar terapia cuando acabas, yo qué sé, tu máster, Sí, está en palmas, ¿no? Con las prácticas y vas, y solo es eso, ¿no? Terapia, formación, ¿no? Y si con suerte tienes pues un entorno favorable, una situación privilegiada donde pues se te están ayudando económicamente y incluso te hacen la comida, ostras, que tienes muchas más capacidades, ¿no? Para atender casos diferentes, bueno, recibir gente nueva, todo eso, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? En tu situación, ¿no? Cuando empezaste a abrirte las puertas, ¿no? Porque había ya mucha gente que quería trabajar contigo. Yo mismo te decía, oye, esto tienes que ya empezar, por Dios, me voy a meter un tiro, quiero mandarte a gente y mucha gente seguro que se serviría de tu ayuda, ¿no? Pero porque ya eres una persona pública, estabas ya aquí en Psicoflix, todavía no ejercías, pero tu bagaje, tu formación y tu trabajo personal era abundante. Entonces, fue abrir la puerta y de repente como un río, ¿no? Que está intentando entrar por un caudal que a lo mejor no le compete en este caso, ¿no? Porque tú ya tenías Psicoflix ocupando una parte de tu vida, pero abrir la puerta
dio lugar a mucha más gente de la que tu vida, a lo mejor en ese momento, era capaz de absorber. 100%. O sea, la disponibilidad, ¿no? Esta receptividad estaba, entre comillas, acotada, aunque hubiesen muchas ganas. Que yo creo que esto es importante porque aunque uno tenga muchas ganas de trabajar, puede que la vida no se lo permita. y por eso un buen análisis del contexto o ir a terapia puede ayudar mucho a personas que están empezando a ejercer. Porque esto es como cuando uno va al buffet libre y dice... Esto en un buen caso, ¿no? Que no todo el mundo... Ahora hablaremos de captación de clientes y tal. En todo el mundo tiene esa oportunidad. Pero cuando la tienes, como vas a un buffet libre, dices, me voy a llenar del plato entero, ¿no? De un montón de cosas. Y luego algunas ni te gustan, otras ni siquiera, o sea, te caben y ya estás ahí como, bueno, pues nada. A todo. No sé si estás de acuerdo un poco con este análisis. Desde luego que sí, ¿no? En mi caso, ¿no? En mi caso es concreto y es particular, no son las condiciones que se le dan para todas las personas que salen y después del máster o incluso después de terminar la carrera. Y sí que es cierto, ¿no? Que a veces enfocamos todo desde la individualidad o desde que todo depende de uno y nos olvidamos de que hay ciertos factores que em, para que uno empiece a ejercer tienen que estar presentes, ¿no? Y si uno tiene la suerte de contar pues con una cantidad de compañeros, ¿no? Que tienen red, que les puedan derivar casos, tienen la posibilidad de tener supervisión, tienen la posibilidad de lo que tú comentabas, ¿no? De tener una familia que le sustente durante el tiempo en el que uno empieza a estabilizarse y, bueno, pues tiene otras facilidades económicas, ¿no? Entonces el proceso es mucho más sencillo, pero no es lo habitual. Por lo general ese proceso no se da así y todos, ¿no? Cuando hemos terminado la carrera, pues hemos pasado por ese proceso de decir, ¿ahora qué, no? ¿Ahora qué? ¿Y cómo comienzo? ¿Y cómo veo a mi primer paciente? ¿Y cómo empezamos con todo? Y me he ido de la pregunta que me estabas haciendo No, pues porque... estaba de acuerdo con este análisis, ¿no? Y claro, mi pregunta también tiene que ver sobre si tú consideras, que creo que sí, que has ido estableciendo como un mapa, de alguna manera, que te protegiera ante este burnout Sí, dentro de terapia. sí. Desde luego que sí. Al principio es difícil aceptar que eso está pasando, ¿no? Porque como buenos psicólogos, pues todos tenemos cierto repertorio de appliance, intentamos complacer, intentamos coger casos de Ujú. nuestros amigos, de, Sí. ¿no? Gente que nos deriva y pues ya le estás haciendo el favor a esa persona y no tienes ganas, ¿no? Tampoco de tener que rechazar casos o tener que llevarlos a otras personas porque te los han mandado a ti, ¿no? Es como una regla que está ahí presente. Y, y entonces yo empecé a ver eso, ¿no? Y dije, a ver, ¿por qué no estoy derivando? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Mm, Y empecé a ver eso, ¿no? Empecé a notar cansancio en mis procesos ujú. de terapia. Y cuando empecé a ver eso, pues rápidamente fue reducir el número de casos a la semana, cerrar la agenda, por ejemplo, poner un Ujú. límite, decirle que no a la gente, ¿no? Porque la gente llama y ¿Cuál- contacta. ¿Cuáles son, pues estas son las medidas, me interesa también cuáles son los, vamos a llamar, eventos privados, Sí. síntomas, o vete tú a saber, esas señales que tú detectas en ti o consideras que detectas? Y yo creo que mucha gente tendrá, porque lo he hablado, ¿no? Con Mm. muchas compañeras y compañeros, esas señales que te dicen, ojo, ojo, que está pasando algo. Pues mira, esto recuerdo que en el episodio con Gemma y con Paula lo hablamos, ¿no? Que a medida que se produce el burnout, empiezas a descuidar de tus casos. No ha sido mi caso, pero sí que empecé a notar que quizás pues tenía menos tiempo para prepararlos, quizás empezaba a notar cansancio físico también, cansancio, fatiga atencional, y Ujú. sobre todo pues esa sensación también de no llegar a preparar todo como a mí me gustaría, ¿no? Pero aquí también creo que viene y se une ese síndrome del impostor del que se habla, que me gustaría que pudiéramos hablar sobre esto porque, mira, hace poco estuve impartiendo un curso a psicólogos
y preguntaba pues si alguien se sentía impostor. Y todas las personas que estaban en el curso levantaron la mano, todas, todas. O sea, fue alucinante. Y pienso muchas veces en que esa sensación de impostor a veces puede ser real porque no te estás preparando las cosas como te tienes que preparar, pero hay otra parte en la cual eh, tenemos un trabajo que es muy incierto, en el cual hay Ujú, tantísimas variables independientes implicadas en el proceso de cambio, em, que uno es incapaz de tocar todas ujú, esas variables, ¿no? Y si la incertidumbre es parte inherente ujú, de nuestro trabajo, ¿no? Porque si todos ujú, nos sentimos impostores, nadie es impostor. Si todo el mundo tiene ansiedad, nadie tiene ansiedad. Es ujú, decir, ¿qué diferencia una persona ujú, que tenga o no ansiedad, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues pienso que tenemos un trabajo muy complicado y que hay una parte que responde a ese burnout, ¿no? De ujú, no llegar, pero hay otra parte también inherente al propio proceso del trabajo, ¿no? Que es un trabajo muy ujú, incierto, que requiere mucho trabajo personal y que a la vez, pues también implica una constante revisión de todo lo que uno hace. Entonces, cuando uno no maneja bien los tiempos para todas esas cosas, para tener un proceso tranquilo de formación personal, de supervisión, ahí puede aparecer el burnout, ¿no? Cuando uno no es consciente de las cosas que va haciendo en terapia, ahí ya se te ujú, desmadra todo. No sé cómo ujú. lo ves. Sí, bueno, pues supongo que también habrá gente que por desgracia no son los que escuchan Psicoflix, porque toda la gente que escucha Psicoflix, como siempre digo, ya se está preocupando por hacer bien las cosas, pero Estoy la de gente que acuerdo. no nos escucha pueden haber entrado en esos bucles de, ya me da igual todo, yo voy a trabajar a mi estilo, ¿no? Este es mi modo y ya está, ¿no? Hay como una sensación de, sí que yo siento que lo hago bien. Ojo, ¿eh? O sea, que ahí hay descontrol, lo que pasa es que uno no es consciente de eso. Hablabas de este síndrome del impostor, de estas sensaciones, ¿no? Que nos van acompañando, de estas señales, y muchas hay que normalizarlas. Ujú. eh, y a otras hay que atenderlas. El cómo hay que hacerlo, pues, depende mucho de cada caso, evidentemente, ¿no? Pero yo que te preguntaba, ¿no? Por estas señales que te dicen, mírate, ¿no? Como por ejemplo, pienso yo en mi caso, Sí. eh, es natural que a lo largo de tu vida como terapeuta, en algún momento tengas ganas de acabar una sesión, por lo que Ujú. sea. Porque el caso no te gusta, porque está siendo desagradable, porque sientes que hay un bloqueo, porque luego has quedado con la persona que te mola. Me da igual. Por los motivos que sean, tú puedes querer mirar la hora. Sí. Pero si eso se hace ya más de la cuenta, te empiezas a enredar. Ya no ocurre solo con algunos casos que no sé Ah, por qué aún claro. estás teniendo, ¿no? Uf, aquí ya hay algo. Aquí ya hay algo. Yo lo observaba por lo menos. Sí. Luego que como llegues siempre al final del día, ¿no? Que no tengas energía, como has dicho, para otras áreas. Ujú. Que, que ya te dé igual, o sea, que no seas capaz yo qué sé, de actualizarte, ¿no? De que vayas a terapia como quien va a echar las horas de trabajo. Eso, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te dé excesiva pereza ir a terapia. Que te dé un poco normal, sobre Ujú. todo si lo que, ¿no? Como, joder, que llegue el lunes y te pese un poco, es buena señal porque significa que el sábado, el fin de semana te ha gustado. Pero Claro. si te pesa demasiado, ¿qué estilo de trabajo estarás teniendo? No todo el mundo puede elegirlo, pero si podemos configurar un poco nuestras agendas, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Con Paula y con Gema, pues, oye, vamos a intentarlo, ¿no? Estos son señales que yo tengo, este tipo de eventos privados, Sí. pero bueno, son los que yo percibo o los que intento percibir. Creo que también hay que hacer caso al entorno, ¿no? Lo que te digan tus parejas, tus parejas, si tienes Sí. una o tienes varias, da igual. O incluso tus clientes, ¿no? Si alguien te llega y te dice, estás cansado, ¿no? Tienes, o no te acuerdas, o algún Sí. olvido, ¿no? Tú y yo tenemos una buena memoria para cosas así como muy concretas, Sí. pueden fallar. O sea, y además tirar siempre de memoria No, no es no es buena idea, sano ¿no? tampoco. Tampoco, ¿no? Estás ahí cargando. Pero bueno, si hay ciertas habilidades que en ti detectas como buenas y de repente sientes que las pierdes,
yo qué sé, o esa creatividad, ¿no? Esa, incluso pereza para hacer algún ejercicio Totalmente. experiencial en consulta, ¿no? De, ahora, piensa, ¿no? Ahora podría hacer esto, ahora podría hacer esta metáfora. Buah, qué pereza. Mejor dejo que hable y que termine la sesión. O sea, este evento privado te puede venir, ¿vale? Me ha venido y no pasa nada si el evento privado viene. Igual que no pasa nada si tienes el pensamiento, voy a darle una patada a ese carrito. O sea, vamos a normalizar que estas cosas pueden pasar. Otra cosa es que te fusiones, que, Exactamente. que, que te enredes, que le hagas caso y que al final todo eso vaya configurando una práctica negligente. 100% Ese de es el acuerdo. problema. Y te iba escuchando y todo lo que has dicho me ha resonado todo a lo Mm, que yo mismo he vivido y seguramente las personas que nos estén escuchando pues también lo viven o lo han vivido así. Y, y es cierto, ¿no? Y sobre todo también, no sé si te ha pasado a ti, Darío, cuando pasas una época, me ha pasado recientemente, pues que estoy llevando varios procesos bastante complejos que han, bueno, pues el trabajo ha sido paulatino y muy largo. Y recientemente, pues por ejemplo, he dado varias altas seguidas, ¿no? Como 3 o 4 ujú, altas seguidas en las últimas 2 semanas. Y claro, pero durante el proceso para llegar hasta ahí, le pueden venir todo tipo de eventos privados, ¿no? Decir, tío, parece que no avanza la terapia o que Ah, el por proceso va supuesto. más lento, ¿no? Pero cuando uno ve o da las altas y ve el cambio, ¿no? Y de qué manera se ha producido, y la persona cómo entraba a terapia y cómo ha salido, pues todo eso pues hace que merezca la pena, ¿no? Pero a veces el Ujú, proceso es tan costoso, ¿no? De no ver ese final, que ujú, para el propio terapeuta es eso, ¿no? Que puedes empezar a, pues eso, a evitar hacer ciertas tareas, meterte más en lo ujú, verbal, ¿no? Dejar que las sesiones sean menos experienciales o ujú, no estar atento a ciertas cosas que ujú, pasan en sesión. ujú. Sí, 100%, ¿no? Que al final nosotros tenemos que ir adaptándonos a la terapia y eso impone, o sea, implica exponerse a ciertas incomodidades, desde luego. Ahora que, claro, no solo podemos hablar de la agenda, ¿no? De la configuración de la agenda. Decías, ¿cómo estás tú durante el proceso? Bueno, aparte, esto es muy, muy curioso, ¿no? Porque yo, bueno, siempre estamos intentando favorecer la CCR3, ¿no? Estas interpretaciones que hacen nuestros clientes y clientas, que no todo el mundo tiene formación en FAP, ¿vale? Estas interpretaciones que hacen los clientes y clientas sobre sus propias conductas, ¿no? Sobre sus propias mejoras. Y aunque la vayamos favoreciendo a lo largo del proceso terapéutico, yo siempre que acabo un proceso y doy el alta, bueno, intento, ¿no? Orientar un poco de sesión. No sé si tú haces igual a, bueno, que te ha llevado hasta aquí y tal, cual. Bueno, por esta incapacidad que tenemos a veces a acceder a la construcción de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestra situación, muchas personas asumen, bueno, yo qué sé, recuerdo, ¿no? Esto lo he comentado alguna vez, que alguien me decía el universo. El universo me ha traído aquí, ya no hables tú. Pues ya está, tío. El universo. Bueno, o que te hacen, y claro, ahora que vas a empezar a reestructurar, a hacer un diálogo socrático, yo qué sé, a entrar, bueno, no lo sé, no sé si es sutil o no, pero desde luego nuestra forma de, o sea por el síndrome del impostor o lo que sea, ¿no? Nuestra forma de atribuir el éxito terapéutico a nuestras habilidades a veces Ujú. puede pecar de defectuosa o de excesiva. Y no todo tiene que ver, y ahora vamos a entrar un poco en ese individualismo que tú me decías, que ha sido uno de los motivos que a mí me han hecho entrar un poco en crisis con la terapia, porque la terapia no deja de ser un proceso individualizado Ujú. ante algo que tendría mejores soluciones contextualizadas, contextuales, mejor dicho, sociales, ¿no? Estructurales, políticas, económicas, yo qué sé. Eh, porque dice, a veces estoy atascado en un caso. Claro, es que es un caso de una persona que está metida en una familia disfuncional, una situación económica complicada, un país con muchísima incertidumbre. Joder, que nosotros trabajamos con muchas personas de Latinoamérica, Ujú. escuchamos a los argentinos y argentinas que están viviendo una situación muy complicada. Yo qué sé, son tantas cosas que cuando uno encima empieza a leer
¿no? Algunos libros, ¿no? Yo estoy leyéndome este de Edgar, ¿no? El de Happycracia, Sí. Edgar Cabana, que está muy bien. Y este tipo de libros a mí me dan como ese tirón de oreja de, ojo, sé más humilde, ¿no? Porque el trabajo individualizado no siempre tiene la potencia, ¿no? que uno espera, pero también es el único que podemos hacer dentro de consulta. Y como yo me vaya mucho a ese lado, eh, pues menos individualista, no le veo sentido a la terapia. O sea, y esto es así. O sea, yo me pongo a reflexionar, me pongo a leer a Edgar, me pongo a leer a algún sociólogo, me pongo a darme cuenta del individualismo en el que estamos, pues ni creo contenido, ni divulgo, ni hago terapia, ni me formo. No, porque al final haces un zoom out y dices, ¿para qué? Claro, ese es el problema de estar en ese lado. Como cuando validamos demasiado la situación de una persona. Uh-huh. Cuando solo validamos, pero no tratamos de resolver algo, nos podemos ir a un lado peliagudo, ¿no? Que tiene más que ver con la queja que con la búsqueda de soluciones, ¿no? Es como, esto es así por estas circunstancias, es normal, y a la vez vamos a intentar, un saludito a Carla. Y a Manon también. Y a Manon también. Sí, sí, sí. Porque, y a la vez, ¿no? Tenemos que buscar soluciones dentro de un espacio completamente individualista. La terapia es una solución individualizada y lo tenemos que reconocer, ¿no? Porque tenemos pues como si estuviésemos navegando en un barquito a la vez, ¿no? Que estamos intentando ver, pues como haciendo micro, ¿no? Este micromanagement de, vale, pues vamos a mover las velas, vamos a mirar en esta dirección, pero a la vez tenemos que coger el mapa y saber, oye, pues que mira, mejor hay que tirar por este lado, ¿no? Porque las corrientes son más sencillas y más fáciles de, ¿no? Como estoy viéndome la película esta de la Sociedad de la Nieve, no te explican cómo hace el avión para cruzar los Andes, sale mal. Y claro, no hacer ese zoom out, ¿no? De cómo está el mapa, pero a la vez tener ese trabajo tan micro. Uf. Bueno, sí, sabemos que nuestro trabajo es difícil, ¿no? Pero a la vez es también difícil ser terapeuta con conocimientos de sociología. Uh-huh. Yo creo que están los extremos, ¿no? Está el extremo de que uno puede creer que la terapia no vale, nos metemos ahí en ese nihilismo, y puede estar el otro extremo de que creas que con la terapia ya la has solucionado o le has Sí. ayudado a solucionar la vida a la persona, ¿no? Y creo que, pues como todo en la vida, es un baile, ¿no? Entre un polo y otro, y está siempre el punto intermedio, ¿no? Pienso en muchos casos en los cuales la única cosa que puedes hacer a esa persona es sostenerla Uh-huh. durante el tiempo en el que esa persona necesite. Y eso no implica tampoco un cambio, simplemente validar, aceptar o ayudarle a la persona a contener esas sensaciones hasta que esa persona pueda salir de ese ambiente o ese sistema que la tiene Uh-huh. atrapada. Puede ser una familia, puede ser un trabajo, puede ser una Exacto. relación. Y a veces, pues, es nuestra función y no está mal que eso sea así. También somos sostenedores o ayudantes, ¿no? A sostener esas sensaciones. Y, y sí que es cierto que hay casos en los que nosotros, por más que hagamos, más no podemos hacer. Es decir, hasta que no haya un cambio en el sistema para esa persona, un cambio de trabajo, Uh-huh. una salida de la casa o una salida de una relación, uno no puede hacer más que estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y luego se da el polo contrario, ¿no? Hay casos en los que la terapia es totalmente significativa y las personas viven y dan un giro de 180 grados a la vida en la que estaba llevando. En Uh-huh. cualquier caso, yo siento que la terapia, si uno la hace como la tiene que hacer, para el terapeuta tiene que ser significativa, ¿no? Y si para el terapeuta es significativa, de alguna manera también para la persona se transmite, ¿no? Sea sostener, sea acompañar o Uh-huh. sea ayudar al cambio, ¿no? Entonces, yo intento no fijarme mucho, no meterme en ese nihilismo. Yo intento hacer el trabajo que entiendo que puedo llegar a hacer, y si eso que pide la persona no es viable, pues también, ¿no? Comentárselo, porque entiendo que bueno, que nuestro trabajo pues también depende de la honestidad, ¿no? Recuerdo un caso que me venía y me decía,
que he estado 3 años y la terapeuta no me ha dicho nada y yo sigo estancada igual, ¿no? Entonces pienso en qué habrá pasado ahí y yo prometo en la primera sesión que eso no va a pasar. Es decir, en que el momento en que yo vea que esto está estancado, pues uno Ujú, pues tiene que ser honesto y preguntarse qué está pasando y bueno, si en el caso en que uno no pueda llegar a trabajar con esa persona, derivar, ¿no? Entonces, cada uno tiene que conocer sus limitaciones, tiene que conocer las cosas que hace bien y todo eso depende de un buen análisis, ¿no? Pormenorizado de cómo uno está en terapia. Y si uno está muy cansado, pues puede llegar a obviar muchos detalles. O si uno está ujú, en ese proceso de burnout, pues puede estar dejando pasar las sesiones sin hacer realmente algo significativo. ujú. Sí, 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 100%, ¿no? Y estoy contigo en que al final son dos polos y aunque las condiciones, ¿no? Pues que sé, si estás viviendo un proceso, un contexto depresivo, ¿no? Como terapeuta, pues es más probable que acabes en este nihilismo que si no lo estás, ¿no? Claro. Pero a la vez, y yo te digo cómo lo he sentido en función de lo que estoy leyendo. Sí. Si yo me leo Happy Cracia, estoy en un mood, ¿verdad? Y tengo que defusionarme más de una serie de eventos privados que si me estoy leyendo, pues, Croquis de Claro. Fabián Maero, ¿no? Entonces, uno me invita un poco más a la acción, otro más a la reflexión. Ambos tienen toques de cada lado, ¿no? Es decir, Fabián me invita a la reflexión y Edgar me Y el invita un cambio. poco también a la práctica, ¿no? Pero en esencia, creo que también tiene que ver con a lo que nos exponemos, ¿no? Con los contextos en los que estamos. Si estás en un entorno donde se está señalando que la terapia no sirve, pues lo más normal es que a ti se te induzcan ese tipo de eventos privados. Como ves, Claro. hago otro análisis contextual, ¿no? De las circunstancias, incluso del propio terapeuta, ¿no? Y que tenemos que reconocer cómo el ambiente nos afecta a la hora de ejercer. Y es importante que seamos conscientes también ostras, de ese círculo de control, ¿no? Ese círculo de influencia, esa capacidad de cambio. Cuando estamos en terapia estamos entrenando habilidades. Como si una persona, pues yo qué sé, viviera, ¿no? En un sitio como con muchos obstáculos y nosotros en consulta estamos entrenándolos en parkour. ¿Vale? Vienes a terapia y yo te voy a enseñar a hacer un pasavallas, el gato o, bueno, sí, son movimientos de parkour que por lo que sea yo conozco, ¿vale? Y bueno, ya está. Y puede que en consulta se den esas circunstancias o que solo estemos sosteniendo, ¿no? Mientras esa persona aprende a andar por las paredes. Ujú. Que puede ser, ¿no? Y está bien que a lo mejor esa es nuestra función, ¿no? Sin Mm. olvidar, ¿no? El resto, ¿no? Y cuando hablamos sobre el mundo, cuando vamos a votar y cuando vamos a hacer cosas, oye, pues que hay estructuras que hay que seguir manteniendo, ¿no? Pero esto como ser social, ser político, como diría algún que otro filósofo. Así que, volviendo un poco a esto, ¿no? Que era uno de los topics que a mí me han hecho quemarme, el individualismo. O sea, me han hecho quemarme. No he llegado yo a quemarme, por suerte. No he llegado yo a tener esto de quiero dejar la terapia. Mm. Por suerte, ¿no? Pero podría pasar perfectamente. O sea, como que veo a mi mente activarse en eso. El otro, el trato al cliente, que seguimos, o sea, sobre todo los que trabajamos en la privada Sí. tratamos clientes, o sea, tenemos que lidiar con pagos, tenemos que lidiar con ausencias, tenemos que lidiar con, pues, yo qué sé, con las malas reseñas, con las buenas reseñas. Terapia, las malas reseñas no te suelen llegar tanto, ¿no? Porque normalmente ya la primera sesión ya se han ido. Si no les ha gustado, no, tampoco va a haber mucho más. Es raro un proceso terapéutico largo que luego te deje una mala reseña donde sea. Puede pasar, por supuesto, porque Ujú. en la terapia hay muchas variables extrañas, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo ha sido tu trato al cliente? Y fíjate que no digo consultante, porque en este caso hablo de esta parte un poquito más de negocio y de trabajadores autónomos que somos. Mm. Pues mira, la primera persona que, que atendí, que no atendí realmente, pues me reservó cita y a la misma mañana tenía sesión por la tarde, mi primer cliente, perdón, y por la mañana me escribió y me dijo que no podía venir a la sesión. Y yo le escribí y le dije, bueno, ¿te parece si reagendamos para otro día? ¿A ti te ha contestado?
A mí no. Te ha Entonces, mandado un mensaje por 20. claro, se quedó en el doble check azul y no, entonces uno empieza a cuestionarse en ese momento qué ha hecho, ¿no? Si la primera interacción en la primera llamada, pues ha dicho o ha hecho algo que haya hecho que la persona haya reculado en su decisión de, pues, coger tu servicio, ¿no? Empieza ahí todo un proceso de cuestionamiento. Por suerte eso fue solo la primera, ya me curé de espanto para las siguientes, ¿no? Mm, pero sí que es cierto que gran parte del trabajo terapéutico ocurre fuera, ¿no? Esta mañana, los lunes, por ejemplo, suele ser un día bastante fuerte por la mañana de cambio, de reagendar citas, de oye, que esta semana me ha surgido esto. Y, jope, es muy, muy, muy consumidor. Esa parte de la terapia, que es todo lo que tiene que ver con facturación, reagendar citas, poner citas, quitar citas, mover cosas, ¿no? Que es la parte para mí que más Sí. fricción me genera. Porque al final suele ocurrir en momentos de tu día a día donde, donde pues bueno, tú puedes estar dando terapia y de repente tienes el mensaje de esa persona y estás dando la siguiente terapia y tienes otro mensaje de otra persona, entonces atender llamadas, mensajes y demás, para mí es la parte como más compleja o más cargante de todo el proceso, ¿no? Porque luego hacer terapia, pues bueno, estás ahí, estás presente 100%, pero toda esta parte como que a veces pues a mí me cansa mucho, no sé cómo la llevas tú. Mm. Pues he tenido rachas, la verdad, en las que no me ha gustado. Ahora tengo muchas cosas automatizadas y Claro. sistematizadas y contingencias, todo eso, ¿no? Entonces eso me ayuda bastante. Los cobro, Darío. ¿Qué has dicho? ¿Como los como o los Los, cobro? los cobros, los cobros. Ah, los cobro. He entendido los como. Digo, "Uf, ¿quieres que explique aquí toda la movida que tengo montada?" No, no, no. Eso Los para cobro. válidamente. Sí, sí. Los cobro, sí. Cobrar al principio ya se te hace feo, ¿no? Como tal. Eh, pero bueno, luego se normaliza, está dentro de la rutina y bueno, hay que hacerlo y ya está. Aunque hay personas que lo hacen antes, hay algunos estudios bueno, de estos de marketing, ¿no? Y de percepción del cliente y tal, que lo hacían con cruceros, recuerdo. Que pagando un crucero antes lo vives mejor que si lo pagas después, ¿no? Porque ya como que te las quitas de encima. Entonces, pagar la Claro. terapia antes podría hacer que la persona estuviese más relajada en el proceso terapéutico. Eso. No lo sé. No lo sé. Habría que No lo verlo. sé. Habría que verlo, sí. Pero yo entiendo que haya personas que por quitarse todo eso de encima, igual que lo de la captación de clientes. Sí, O sea, es bueno, como claro. dicen que puede ser también algo tedioso. O sea, aquí menciono a nuestra compi, a Sandra Parmo, que pues entre válidamente, ¿no? Que se viene por ahí mucho. Y lo que vamos hablando, pues tengo muchas conversaciones muy interesantes con ella. Y cuando hace referencia a que no somos creadores de contenido, ¿no? Hay cosas que hacemos los psicólogos y las psicólogas que no tenemos, o sea, no, tenemos que hacer, pero que no tiene por qué gustarnos, como la publicación en redes y todo ese Sí, tipo de cosas, tenemos que hacer pues, si queremos trabajar de esto. Pero yo entiendo que para determinadas personas esto genere tanta fricción, ¿no? Pues tema de reagendar cobros, la fiscalidad, ¿no? Los impuestos, el estar todo el día con las facturas, con tu asesora, todos esos rollos. Pues yo entiendo que haya gente que diga, mira, yo prefiero que estar bajo en una clínica o contratada, una serie de condiciones que, bueno, conozco casos de personas que, ¿no? De psicólogos y psicólogas que ya tienen un equipo montado, que dan buenas condiciones, o sea que no todo es el falso, usura, claro. la usura, no todo es la usura aquí en la psicoterapia, por suerte, pero quien quiera tener algo suyo, pues se va a tener que exponer a un montón de fricciones, ¿vale? Pues, ¿qué te pueden hacer? Quemarte. Por eso aquí entraría la otra pata, que yo creo que es a la que todo el mundo llega, pero que tú y yo conocíamos desde antes incluso, porque yo llevo escuchando a gente como Molinero decir que hay que tener otra pata como la formación, ¿no? No solo de vía de ingresos, sino de profesionalización para no estar tanto a la pompa de la terapia. Sí.
que eso a la vez puede hacer vivir una especie de eterno retorno mal, ¿sabes? Donde solo hay terapia, incluso puede ser muy, muy solitaria. Si tú eres una persona que tiene una consulta, eh, vas a tu bola, das terapia, vuelves a tu casa, encima no tienes relación, ¿no? No te vienes a estos fantásticos eventos que hacemos en Psicoflix y conoces a más compis, no tienes un grupo de WhatsApp como el que tenemos nosotros de 50 personas aquí en Málaga, vais quedando, vais hablando, pues al final puedes estar en un círculo vicioso extraño. Y bueno, dar un paso atrás, ya no solo hablo de la supervisión y de formar parte de algún tipo de comunidad, sino también de tener otras patas, de otras vías de ingreso, otro tipo de trabajo Ujú. que te ayude un poco a lidiar con ello, ¿no? Yo creo que tú eso pues, también lo tienes claro. Sí, sí, desde luego que sí, ¿no? Al final también a veces eso se puede convertir en una exigencia más, ¿no? Como, vale, ya soy terapeuta y ahora tengo que crear Igual que, cursos. y ahora, igual que el autocuidado, igual que hacer Claro, deporte, igual que llamar a tu todo, amigo al que hace 3 meses que no ves, todo puede ser una autoexigencia, ¿no? En determinados claro. puntos. En ese sentido estoy de acuerdo contigo y esto lo mencionaba también Carla, ¿no? De tener otras fuentes de ingresos que no sean solo la terapia, porque eh, para que todo no dependa precisamente de eso, ¿no? En nuestro caso sí que es diferente porque llevamos ya aquí más años que Dumbledore haciendo esto, em, pero sí considero que es otra de las cosas que son necesarias porque el flujo de clientes pues también es variable y la vida también es cambiante y puedes tener problemas de salud o puedes tener un niño, una Bueno. niña que implica un cambio vital o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, Mm. sí, desde luego que sí. Creo que es importante tener otras partes de tu vida nutridas que permitan, si en algún caso sucede, pues bueno, tengas un colchón ahí. Y fíjate que ni tanto que sí, como medida de contingencia bien, ¿no? Por esto de no tener todos los huevos en la misma cesta, sino también por ese pasito atrás de hacer otras cosas diferentes, Ujú. si es que las disfrutas. Claro, si no disfrutas la formación, no te gusta, no te nutre, No la hagas, claro. ostras, pues hay que buscar otra cosa. Claro. Yo recuerdo, hablaba con Pi Daniel Moscoso, tú lo conoces también, Sí, porque yo tenía claro. un podcast de mindfulness con él. Me suena de algo. Y este suena de algo, ¿no? y, y estábamos hablando de, ostras, yo hace años, pues yo evitaba mucho escribir, no me gustaba escribir, era como ¿Verdad? exponerme muchísimo, tú lo sabes, ¿no? Es Exponerme verdad, es mucho verdad. pues, yo siempre he leído, ¿no? Pero escribir era algo como, no sé, no me gustaba, no sentía que me saliese bien. Joder, ahora disfruto escribir, no solo lo disfruto, sino que siento que me nutre, tengo mi newsletter, aterrizaje de emergencia, ahí estáis, y escribo, ¿no? Sobre psicología, escribo cada semana, doy ese pasito atrás y tengo ahí ese círculo virtuoso que muchas veces explico en estos grupos en estas quedadas de suscriptores y suscriptoras que hacemos cada primer lunes del mes. La gente Por cierto, si estáis suscritos a Psicoflix, cada primer lunes del mes estamos quedando en un Zoom y hablamos, ¿no? De estas cosas, por ejemplo, ¿no? Y yo contaba esto justo, que para mí dar ese paso atrás, tener ese espacio eh, donde escribo, donde asiento cosas que estoy leyendo, donde, bueno, pues sí, por supuesto que hay gente que me lee, que luego pueden ser clientes y clientes que además tienen ya una afinidad conmigo que no tienen una Mm, persona que me acaba de buscar en Google, porque ya sabe un poco cómo trabajo, ya sabe algo de ACT, ya sabe algo de cómo trato los pensamientos y las emociones, ya entiende, ¿no? Un poco por dónde van los tiros. Entonces viene a consulta ya y encima ya hay como una especie de vínculo hecho, unidireccional, ¿no? Porque yo no conozco a esa persona, claro. pero está guay, ¿no? Y claro, eso es muy diferente a estar delante de una persona eh, dando terapia, porque me permite Mm, tener mucho espacio. Y ojo que esto del espacio es muy importante, porque las mejores ideas ocurren en la ducha y no es por nada, sino porque ahí tenemos espacio y necesitamos espacio para darle una vuelta a lo que estamos leyendo, a lo que estamos haciendo, porque necesitamos intratenernos también un poco, sostener un poco lo que estamos viviendo ujú. y si eso encima te ayuda a crear un contenido que a la vez te ayuda, valga la redundancia, en que te conozca más gente, pues mira, pues eso que te lleva, ¿no? Que te conozca más gente o que vendas
yo qué sé, o que estés vendiendo un curso o vendiendo una newsletter o vendiendo como Rubén de Somos Barullo, que está vendiendo una baraja, la cual le he comprado, que me tiene que llegar, sí, una baraja para trabajar, ¿no? Y tal, y bueno, joder, es muy guay, ¿no, tío? Pues es una cosa diferente. Y eso pues puedes estar haciéndolo tú, que me estás escuchando ahora mismo. Puedes no hacerlo. Yo sí que es verdad que a veces animo en exceso a la gente a que haga cosas, ¿vale? No quiero que esto se perciba como tú has dicho, ¿no? Una de tus exigencias más, sino si tienes la capacidad de hacerlo, pero lo que te frena tiene más que ver con tu mente, con tus miedos, con algún tipo de trampa, ¿no? Porque a la vez, yo qué sé, tienes que sacrificar horas de terapia. Sí. Es decir, si tu vía de ingreso es la terapia y tienes que dar menos terapia para apostar por este largo plazo, siempre recomiendo el libro El Juego Infinito, que bueno, pues ya está, esto es lo de siempre, un libro que habla de una idea durante 300 páginas. Bueno, pero puedes verte el resumen donde estás trabajando para ese largo infinito, ¿no? Sí. Porque esto probablemente sea tu estilo de vida hasta que te mueras o hasta que te jubiles, depende ya de dónde esté el límite. Si te jubilas antes de morirte, pues mejor caso que te lleva. Pero muchas personas dan terapia hasta que cognitivamente no dan a más, ¿sabes? Claro, así que bueno, hay que hacer los procesos lo más amables posibles también para con uno mismo, ¿no? Porque al final nosotros somos nuestra propia herramienta de trabajo. Sí. Y si uno, esto lo había comentado Juanjo alguna vez, este ejemplo, ¿no? Que si uno no está afinado, pues no esperes que la música que escuche el cliente pues sea bonita. Sí, ¿no? sí. Y ojo, otra referencia a eso. Hay que afinar el instrumento, un piano se tiene que afinar cada vez que se mueve de sitio. Ya, la metáfora se hace sola. Dejamos a la audiencia que derive funciones de eso. Sí, ahí sola. Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando si quieres. Sí, la verdad que muy bien. Ya sabes que estos episodios los hacemos sin guión, freestyle, total, entre Darío y yo. Hay algunos puntos ahí que están en el Notion. Sí, no he mirado ni uno, tío, al final con lo que has puesto, así que muy bien. Porque eso quiere decir que bueno, que vamos fluyendo sobre la marcha. Y nada, espero que os haya gustado mucho este episodio. Si os ha gustado, recordad suscribiros, que tenéis por ahí pues la pestañita en Spotify también para hacerlo. Y rápidamente recordaros que el próximo martes, el día 20, tendremos un webinar en abierto gratuito con Alberto Jimeno, en el que pues hablaremos de algunas claves para mejorar nuestra eficacia en terapia, que es algo de lo que hemos estado comentando hoy aquí en este episodio. Y nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.